vigencia 2006-2010 y tiene los lineamientos que aparecen en la pantalla. El primero, como es el objetivo de una política de Estado liderada por un sector del gobierno y que compete a todos los sectores públicos y a los sectores privados, el primer lineamiento es institucionalizar políticas públicas sobre esta igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, porque género no solo se refiere a mujeres, se refiere a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Un lineamiento 2 está referido a promover prácticas, actitudes y comportamientos equitativos que garanticen el derecho a la no discriminación hacia las mujeres. Está este lineamiento muy cercano a las conductas y comportamientos y a la revisión de la cultura y de los patrones y tradiciones que han sido la práctica permanente en estas relaciones. El tercero es garantizar el ejercicio de derechos sociales y culturales para las mujeres. El lineamiento 4, garantizar el ejercicio de los derechos económicos que justamente posibilitan este mayor empoderamiento de las mujeres. Y finalmente, garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos y que tienen una relación inmediata, tanto en lo conceptual como en la práctica, en el ejercicio real y pleno de la ciudadanía. En relación al lineamiento 1, ya mencionado, existe avances normativos, un cuerpo legislativo importante que permite sentar las bases de la orientación de las políticas públicas, así como de su cumplimiento por todos los sectores. Estos avances están dados por resoluciones ministeriales, por resolución de la Fiscalía de la Nación, por resoluciones del Ministerio del Interior, resoluciones del MINDES, que aunque parezca sencillo es importante, sobre el uso del lenguaje inclusivo que permita también visibilizar el género femenino, porque el uso cotidiano de lo masculino ha invisibilizado en gran medida la presencia de las mujeres en el escenario público. En el lineamiento número 2, que se refiere a las prácticas, a garantizar el derecho a la no discriminación, el Ministerio de la Mujer y de Desarrollo Social tiene un programa que está vinculado a atender el Programa Nacional en contra de la Violencia Familiar y Sexual. Y en este sentido desarrolla un programa nacional respecto a estos temas que son de incidencia alta, aunque no lo parezcan, y que traspasan todos los niveles socioeconómicos y también todas las edades, porque la violencia afecta a niñas y niños, a mujeres principalmente, también a hombres y a adultos y adultas mayores, y se da en las zonas rurales, se da en las zonas urbanas y se da en las capas más vulnerables de la población por razones de pobreza, como también en niveles socioeconómicos altos, aunque la capacidad de denuncia es distinta en cada uno de estos segmentos y grupos poblacionales. Y entonces el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social tiene servicios que están vinculados a la violencia sexual, a la atención de la violencia familiar. Hay una línea 100 dedicada, que es una línea gratuita, abierta las 24 horas del día, que atiende los casos de denuncias hechas vía telefónica por la persona directamente involucrada en un caso de violencia o por alguien que quiere denunciarlo. Existen los centros de emergencia mujer, más de 100 a nivel nacional, que prestan atención psicológica, legal,
sirven para prestar atención cuando se ha dado un caso de inmediato y llegar a la persona que ha sufrido violencia con procesos de contención psicológica, pero también para ayudarla a que pueda resolver la situación vía la denuncia, la conciliación u otros mecanismos. Y también a través de otros sectores existen estas mismas líneas de atención que permiten que la atención de los problemas de violencia familiar y sexual no solo sean sectoriales desde el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, sino impulsadas desde el Ministerio de Justicia y que van reforzados por programas que también impulsa la Policía Nacional, la Fiscalía de la Nación y que tienen informes pertinentes por parte de la Defensoría del Pueblo anualmente. Sobre estos temas, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social da cuenta información consistente, pertinente, analizada desde la perspectiva de todos los sectores, da cuenta al Congreso de la República de qué modo se ha avanzado en la Ley de Igualdad de Oportunidades, que tiene que ver con la protección de la mujer, de las niñas, de los niños y de los hombres, para que la violencia se erradique de sus relaciones domésticas y de la vida cotidiana en los ámbitos donde ésta se desenvuelve. También vinculada a la violencia está el femicidio o el feminicidio, ¿no? Los dos términos aparecen como usuales y que tiene que ver con la muerte de mujeres por razón de violencia muy cercana por su pareja o por alguien que convive con ella y que tiene una relación de pareja o familiar o de expareja y que llega a situaciones de violencia extrema como los feminicidios y que en lo que va del año, según reportes publicados hoy día, se han dado 60 casos de feminicidio, es decir, 60 mujeres que han muerto en manos de alguien que está muy cercano a esta mujer y que muere por razón de falta de respeto, de comprensión, de amor y por violencia absoluta. El reporte del año pasado señala que son 12 casos cada mes de muertes de mujeres por esta razón, ¿no? Y las cifras son graves, ¿no? Y entonces, en este mundo globalizado, con tantos adelantos como los que vivimos cada día y que se han mencionado muy bien por Carmen Rosa Graham, esta situación primitiva en la relación entre hombres y mujeres y que causa muertes es inexplicable y hay que erradicarlo, ¿no? El MINDES registró casos de violencia familiar, sensibilizó, quería decir, a cerca de 500.000 personas sobre este tema durante el año 2009 y el Ministerio del Interior a más de 100.000 y el Ministerio de Justicia a más de 90.000 personas. Porque el tema no es sectorial, el tema no es solo competencia del Ministerio de la Mujer, porque este respeto por los seres humanos, los derechos de las personas, bien sea mujer o bien sea hombre, son fundamentales, están reconocidos por la Constitución y las leyes y requieren no solo que se reconozca, sino que su cumplimiento esté garantizado, de una parte por los gobiernos, por los sectores correspondientes, pero también por la sociedad civil que debe tener la capacidad de denuncia a través de la familia, de sus comunidades organizadas o de otras. En relación al lineamiento 3, que se refiere a garantizar el ejercicio de derechos sociales y culturales de las mujeres,
está fundamentalmente el tema de la educación. El derecho a la educación es un derecho garantizado en todas las sociedades como importante y fundamental en la vida de las personas. Felizmente, el acceso a la educación, la matrícula en el sistema educativo ha mejorado significativamente, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario, como se pueden ver en las estadísticas que tienen ustedes al frente, y donde todavía hay una brecha importante es en la educación inicial, es decir, en la educación de las niñas y niños menores de 5 años, que es la edad fundamental donde se construyen estos valores importantes para la vida en comunidad, con paz, libertad y en relaciones de convivencia democráticas. Y entonces, en este gran sector de la población todavía tiene que hacerse un esfuerzo importante. El Ministerio de la Mujer tiene en todo el país un servicio que se llama UOASIS, que son las casas de la mujer, donde se da cuidado diurno de a los niños menores de 4 años. Sin embargo, este servicio no está suficientemente extendido por razones económicas más bien, y tampoco existe el correlato de la educación inicial previa a la escuela que le dé soporte a la formación en esta edad fundamental de la vida de las personas. Como señalaba la doctora Vysotsky, la educación universitaria ha tenido un avance importantísimo en la última década, tanto en la matrícula como en la graduación, asimismo en las posibilidades de desarrollo en carreras no tradicionales, ¿no? Allí ha habido un cambio significativo. En relación al analfabetismo, que es un fenómeno que va asociado a pobreza, a inequidad, a aislamiento y a posibilidades de desarrollo mucho menores, el avance ha sido significativamente importante. Entre el 2006 al 2009, según los reportes que tenemos, se han alfabetizado a 976.000 y algo más mujeres, personas de las cuales el 77% son mujeres, porque efectivamente se habla más de analfabetismo de mujeres, aunque se diga los analfabetos. La realidad es que hay más analfabetos. Y todos los estudios sobre la materia dicen que la educación primaria y superar la educación secundaria permiten un desarrollo ciudadano mejor, acceso a sistemas de salud, de protección y seguridad, así como a desarrollo económico más significativo con inversión en la propia familia. Por lo tanto, el fenómeno educativo no es un fenómeno aislado al desarrollo de las personas, al contrario, le sirve de sustento importante, y por eso es que superar el analfabetismo, que está asentado fundamentalmente en las zonas rurales, especialmente en las más aisladas del país, es fundamental y se tiene que seguir invirtiendo todavía mucho más. Sobre el acceso a los servicios de salud de calidad, que es otro derecho importante en la vida de hombres y mujeres, con la Ley de Aseguramiento Universal en Salud se destinó un presupuesto de 40 millones para su implementación en las 3 regiones más pobres del país, y más de 2 millones de personas, y esto es importante mencionar, cuentan ahora con seguro, ¿no? Con acceso a aseguramiento para poderse atender en materia de salud que implica vacunas, parto institucionalizado y otros. Debo mencionar que el Estado invirtió más de 54 millones en el equipamiento de los establecimientos de salud, siendo este equipamiento dado principalmente en las zonas más pobres y donde el acceso a los servicios de salud era más bien remoto, difícil y no adecuado a las necesidades.
Otro tema importante en materia de salud es el tema de la mortalidad materna, ¿no? Un porcentaje alto de mujeres que van a estar en capacidad de tener hijos y estar embarazadas se atienden sin seguridad, y por eso el programa de salud materna que debe evitar la mortalidad materna es muy importante y está reconocido por todos los organismos que estudian la materia, así como por el INEI, que se ha bajado la tasa de mortalidad materna a 103%. Debe bajarse según las metas y los objetivos de desarrollo del milenio, así como en las metas del Ministerio de Salud, todavía más. Y no es una utopía, por cierto, que ninguna mujer deba morir por razones de parto, ¿no? Y si este proceso no se cumple en el corto tiempo, en realidad estamos afectando la vida no solo de la madre, sino del niño, la niña y de la familia, porque donde hay mortalidad materna es generalmente una familia con escasos recursos. Sobre el lineamiento 4, que tiene que ver con garantizar los derechos económicos, vamos a decir que respecto a la población económicamente activa con una mirada de sexo, las diferencias son todavía significativas. Y entonces podemos decir que la PEA femenina es de 45,6%, sin embargo los salarios para las mujeres son todavía menores que para los hombres, y esta es una brecha que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, especialmente en la capacitación para el trabajo, en la capacitación laboral, en el haber superado la educación secundaria y haber adquirido competencias laborales eficaces que permitan la inserción en el mundo del trabajo de modo más eficaz y con criterio de calidad. El ingreso promedio por trabajo, ustedes podrán ver que en el 2009 el ingreso de las mujeres es el del 67% del ingreso de los varones. Acá hay una brecha importante. Por igual trabajo no es igual salario para hombres y para mujeres. Los varones ganan 33% más que las mujeres en igualdad de trabajo y de posición en el trabajo. Esta es una brecha que tiene que ver con la desigualdad, con la discriminación y también con una mirada cultural tradicional que supone que la mujer debe ganar menos. El lineamiento 5, que tiene que ver con garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres, quiero compartir con ustedes que en el MINDES, del total de puestos directivos en el Ministerio de la Mujer, el 68% somos mujeres. Bueno, pareciera obvio que el Ministerio de la Mujer fuera así, ¿no? En el MINCETUR son del total de 32 cargos directivos, es 43%. En el Ministerio de Economía y Finanzas, no es extraño, ¿no? Es el 36%. Y en el INEI es el 40%. Se plantea que en los cargos directivos y en los cargos políticos de representación política haya equidad, ¿no? Y haya, por lo tanto, igualdad de oportunidades. Sin embargo, todavía esta es una agenda pendiente, ¿no? Y por lo tanto, el Ministerio de la Mujer, en esta condición de órgano rector de las políticas que están vinculadas a la igualdad de oportunidades y que está aprobada por una ley y que además tiene un decreto de urgencia, un decreto supremo que implica su obligatoriedad de cumplimiento. Entonces,
Todos los sectores públicos deben incorporar transversalmente en su accionar, en la definición de sus políticas, de sus normas y en la oferta de sus servicios, tienen que ofertar prácticas con mirada de género, que quiere decir una óptica especial que permita entender que estas relaciones inequitativas que históricamente se han ido asentando en nuestras culturas y en la civilización, tienen que ser modificadas hasta llegar a relaciones igualitarias, allí donde existan brechas que son principalmente para las mujeres, pero también brechas para los hombres donde las hay, porque la mirada de equidad de géneros implica relaciones igualitarias para hombres y para mujeres.